Muy buenas a todos. Bueno, seguimos con el curso Criterios para el diseño de túneles. Módulo 1. Seguimos con el módulo 1. Tema 1, Fundamentos teóricos de los túneles. Ahora vamos a ver la clasificación de los túneles. Una definición. Entendemos como túnel es una excavación subterránea con una dimensión mayor que otras. Por ello se le puede denominar túnel como túnel y obra subterránea. Existe también diferentes tipos de forma. Estas pueden ser circular, cuadrada y rectangular, tal como vemos aquí en la diapositiva. Pueden ser de diferentes formas, ¿no? Eso es de acuerdo a la definición de excavación subterránea. Esta forma o dimensión pues pueden ser para galerías artesanas, que suelen ser de 2 metros de ancho en colectores. También pueden ser para abastecimiento, para paso de servicios, o bien pueden ser también para galerías de conducciones realizadas mediante mini tuneladoras, o también puede ser mediante el método Inca de tubos. En ello, pues se puede realizar una sección de túnel artesana o galería o sección Inca de tubos. Como vemos aquí en esta diapositiva, pues tenemos el sostenimiento de cerchas, en donde pues tenemos un ancho de 2 metros, una altura también de 2,50 metros, y para el sostenimiento de cerchas con tablones. Como vemos aquí en la fotografía, pues es un tipo de sostenimiento artesanal, una galería artesanal. Ahora pues vamos a ver la sección Inca de tubos. Esta sección Inca de tubo pues es un proceso que se le conoce en inglés como el pub jaking. Este método consiste simplemente en empujar el tubo mediante ¿qué? Mediante gatos hidráulicos. Estos gatos hidráulicos se empujan hacia el terreno. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cuando existen estructuras que se encuentran por encima, que no quieren ningún daño, eso quiere decir que no se quieren dañar las vías de tren o las carreteras, pues se realiza esta sección de trabajo en Inca de tuberías. Pues simplemente existen algunos pasos para realizar este ciclo de trabajo, como por ejemplo, primeramente tenemos los cilindros de empuje principales en el pozo de ataque, pues van a empujar la sección de tubería instalada en el bastidor del empuje, de tal manera que se va haciendo avanzar mientras el escudo perfora el frente. Como vemos aquí, pues tenemos los cilindros de empuje, tenemos los pozos de ataque. Y después estos cilindros de empuje se retraen. Como vemos aquí en la figura, estos cilindros de empuje se retraen y después se van a desconectar todos los cables y las conducciones de tubería empujada. Se hace una desconexión de los cables, después se desciende por el pozo el nuevo tramo de tubería y se coloca en el bastidor. Finalmente, ¿qué se hace? Se conecta todas las tuberías, todas las conexiones, se alargan de nuevo las conexiones, los servicios y los circuitos. Es una sección de Inca de tubos, como vemos aquí, de 2 metros, ¿no? Entonces, pues todo ello consiste el ciclo de trabajo mediante Inca de tubos. Para un mejor entendimiento, vamos a ver aquí este vídeo Y de transporte pasan a través de esta cámara. Los cilindros de mando se encuentran dispuestos en el primer tubo de la máquina. Con estos cilindros se puede ajustar la cabeza de perforación con una precisión milimétrica, por lo que es posible realizar correcciones de dirección y el avance de curvas. Además, en este tubo de la máquina se encuentra una tarjeta del láser para determinar la posición de la máquina. La unidad hidráulica de accionamiento eléctrico sirve para el abastecimiento de presión de los cilindros de mando y para el accionamiento de la rueda de corte. Las tuberías de alimentación y de transporte se encuentran equipadas con compensadores para absorber vibraciones y realizar una compensación longitudinal. Detrás del primer tubo de la máquina se encuentra una esclusa para el personal. Cuando se tiene que realizar reparaciones o un cambio de herramientas, los trabajadores de mantenimiento la utilizan para acostumbrarse a la sobrepresión prevaleciente en la parte delantera de la máquina.
En el último segmento de la máquina se encuentra dispuesta una estación telescópica. Posteriormente, durante el curso del avance, esta estación provee una presión de propulsión adicional y funciona así como primera estación de presión intermedia antepuesta. Las tuberías de alimentación y de transporte están instaladas a lo largo de toda la máquina y terminan en la planta de separación. Seguro y controlado, se tiene que mantener en equilibrio las fuerzas activas en el frente de excavación. La máquina contrapone las presiones de tierra y de agua con la presión de la suspensión de bentonita en la cámara de excavación. Mediante una ligera sobrepresión, la suspensión de bentonita penetra en el terreno que se va a perforar. La máquina se encuentra en la modalidad de tipo slurry. En este estado operativo, las condiciones de presión, que ahora varían fuertemente debido a la alta permeabilidad de granulación gruesa, se pueden compensar mediante el colchón compresible de aire comprimido a forma de sistema de muelles o sistema amortiguador. En caso de presentarse altas pérdidas de flujo, incidencia del rayo láser en la tarjeta se determina electrónicamente y se emite mediante una línea de datos al ordenador de evaluación del puesto de mando. Tales. Tras la fase de arranque se instalan los componentes en la parte delantera del túnel y se mueven hacia el pozo de arranque sin que haya contacto visual. El teodolito láser servomotorizado se adapta al tramo de tubería sobre un trípode automatizado. En la tuneladora se encuentra una tarjeta de láser activa, a forma de unidad receptora del rayo láser, así como un prisma sencillo para la medición del tramo. En el tramo de tubería se colocan 3 prismas de medición, uno de los cuales sirve de objetivo de conexión y los otros 2 de prismas de referencia para la medición automática del trazado del túnel. Estos están equipados con inclinómetros de un solo eje para registrar la rodadura. La posición nominal de la máquina se representa mediante una cruz fija. Acción en su circunferencia, las cuales se conectan a los conductos de bentonita. Las válvulas de mando magnéticas permiten realizar una inyección controlada y dosificada. De esta forma, la inyección de bentonita penetra en el terreno circundante, reduciendo considerablemente la fricción. La alimentación y de transporte pasan a través de esta cámara. Los cilindros de mando se... Otra medida para no sobre... Ahora vamos a ver los diferentes tipos de túneles, y así como existen diferentes tipos de túneles, ya sea según varios aspectos, según el método de ejecución, según su finalidad, según el tipo de terreno, según el riesgo de afección, es necesario también considerar que existen también diferentes tipos de revestimiento o acabado. Eso quiere decir que yo voy a tener pues acabado con revestimiento de hormigón encofrado, que este hormigón puede ser en masa o puede ser también armado. Acabado con dovelas, en el caso del que el túnel pues se utilice una tuneladora. O puede ser también un acabado con prefabricado y revestimiento reforzado, y también se utiliza el acabado en ladrillo. ¿No? Eso sería de acuerdo a los tipos de revestimiento o tipos de acabado que se tienen, ¿no? Entonces, ahora pues vamos a ver que dentro de los tipos de túneles, según los varios aspectos, pues tenemos según el método de ejecución, como vemos aquí, método de ejecución, ¿qué método pues voy a utilizar? Si es excavado en un túnel que es excavado en suelo o en roca, ¿qué tipo de método de ejecución voy a utilizar? Si es según el tipo del terreno que atraviesan y según el riesgo de afección. Según el riesgo de afección, pues estamos hablando de túneles urbanos o túneles interurbanos. Luego, como vemos aquí, pues tenemos los túneles según el método de ejecución. Cuando hablamos de método de ejecución, pues estamos hablando de los túneles a cielo abierto o túneles en mina. En túneles a cielo abierto, pues tenemos el túnel a cielo abierto general, se le conoce como túnel a cielo abierto general, el túnel en cut and cover o túnel método Caritinia o método Tortuga. Cuando hablamos de túneles en mina, son aquellos que son excavados mediante métodos tradicionales o mediante tuneladora, ¿vale? Esa es la diferencia. Entonces, vamos a ver
Ahora los túneles a cielo abierto sería túneles a cielo abierto general, como vemos aquí en la figura, pues que tiene un relleno por encima y una trinchera. Y luego pues tenemos también el túnel cut and cover, que se le conoce como el método falso túnel, que es el método, es una técnica que se utiliza, que significa cavar y cubrir. Pues este método se utiliza para túneles superficiales. ¿En qué consiste este método? Pues primeramente se excava la superficie en su totalidad o puede ser que se excave también parte del hueco en donde va a ocupar el túnel. Después se construye dentro del hueco a cielo abierto y se cubre ya una vez terminado para la forma el túnel. Este tipo de sistema pues requiere un sistema de sostenimiento, un sostenimiento que sea fuerte con el fin de que se pueda soportar las cargas del material que va a cubrir el túnel. ¿Vale? Entonces, ¿a qué le llamamos falso túnel? Un falso túnel pues se utiliza cuando ya se ha realizado un desmonte que puede ser importante, un desmonte importante de terreno y el talud pues queda es muy grande, ¿no? Entonces pues para evitar derrumbe se construye el túnel y después finalmente será tapado con tierra. Entonces aquí en la figura pues tenemos el túnel cut and cover, ¿no? Entonces tenemos pues las pantallas, la losa, la cubierta y la zona de preexcavación. Entonces eso sería pues el método cavar y cubrir. Luego pues tenemos también el método Carinthia o método tortuga. Pues este túnel método Carinthia o tortuga pues tenemos en la primera imagen pues tenemos en la parte superior la trinchera, las pantallas, la losa y la excavación bajo la cubierta en túnel. Y después tenemos aquí en esta imagen, pues tenemos la sección del túnel subterráneo, ¿no? La sección de la excavación subterránea. Y esta sección es usual para falsos túneles en emboquillas. Pues asimismo existe una secuencia de trabajo con el método Carinthia o método tortuga. Como por ejemplo, pues existen algunas fases, como la fase de excavación hasta la media sección con refino de la bóveda, después tenemos la colocación de micropilotes, la construcción de un falso túnel, el falso túnel llamado tortuga, y después tenemos el relleno de tierras, la excavación de avance del túnel bajo la prebóveda en las fases sucesivas. Después tenemos la excavación de la destroza y el sostenimiento de hastiales y también que pueden ser con hormigón proyectado, con fibras y bulones. En eso prácticamente sería la fase de ejecución con este método Carinthia. Luego pues tenemos aquí los túneles en mina. Los túneles en mina pues son excavados mediante métodos específicos de excavación. Se le conoce como una técnica minera. Pues esta técnica minera es una aplicación que se realiza para los trabajos de tal manera pues que puede haber algún tipo de investigación, asimismo algún tipo de aprovechamiento de los recursos minerales. Existen algunas pautas para la introducción de esa técnica minera, como por ejemplo que todos los que se ejecuten estas labores subterráneas, pues de cualquier sea el rango de importancia, además pues se tiene que realizar el uso de explosivos, aunque sean labores superficiales. Después, aquellos trabajos que se realizan a roza abierta y sin empleo de explosivos y también requieran pues algún tipo de formación de cortas, tajos o bancos de más de 3 metros de altura, o los que
algunos trabajos que sean comprendidos y requieran pues algún empleo de cualquier clase de maquinaria, ya sea maquinaria para uso de investigación, extracción y preparación para la concentración, depuración o clasificación de los materiales. Después, con los trabajos que realicen en las salinas marítimas o lacustres y también con relación con aguas minerales o termales y también con recursos geotérmicos. Pues también pueden realizar esta técnica minera. Es necesario saber que dentro de los túneles en mina, pues tenemos los túneles reales y también los falsos túneles. Los túneles reales, pues son aquellos que son excavados mediante los métodos específicos de la técnica minera y se puede decir que existe también dentro de la teniente de los trabajos mineros, pues se busca extender también la vida útil, que sea mayor la vida útil, que se pueda ampliar, ¿no? Entonces, por ello, pues hoy en día existen muchos trabajos con esta técnica. Como vemos aquí, pues tenemos el falso túnel. Para el falso túnel, pues tenemos algunas descripciones, que aquellos que son bajo terraplén, tenemos el corte relleno, que es el método cut and cover, también tenemos aquellos métodos sumergidos o aquellos que son con sistemas de contención lateral, como vemos aquí en esta figura, ¿no? Entonces, pues estos túneles se utilizan la técnica minera. Existen algunos tipos y algunas características que son necesarias también poder conocerlas, como por ejemplo, pues para que el túnel condicionara de forma significativa la distribución de tensiones, ¿no? Existen aquí tres figuras, como les muestro aquí en el PPT, pues tenemos la figura 1, pues se puede decir que frente a la situación intuitiva de distribución y supuesto un comportamiento elástico, vemos aquí en esta figura un comportamiento elástico, ¿no? Eso quiere decir que pueden existir fenómenos frecuentes de arcos de descarga o puede ser antifunicularidad. Eso quiere decir que se puede incrementar la tensión transmitida a los hastiales, ¿no? Existe un incremento de tensión transmitida a los hastiales a las paredes del túnel, lo cual pues me va a reduce las de la zona clave, ¿no? Entonces existe pues una descarga y un incremento de tensiones, como vemos en la figura 2. Y después, ¿qué me va a conllevar? En que los comportamientos plásticos, pues frecuentes en las inmediaciones del hueco de la zona ya excavada, pues van a marcar una proporción de los materiales subyacentes, a los que se van a sostener, tal como vemos en esta figura 3, ¿no? Entonces, en esta figura 3, pues va a existir un comportamiento plástico que son frecuentes por las inmediaciones del hueco excavado. Básicamente, pues tenemos esa distribución de tensiones. Y luego, pues también tenemos que dentro de los túneles en mina, pues tenemos dos diferencias que es necesario conocerlas. Son aquellos que son excavados por métodos tradicionales. Pues dentro de los métodos tradicionales hay que ver la diferencia cuando existen excavaciones en roca que se pueden realizar a sección completa la excavación y también puede realizarse a sección primera, también se le conoce cuando existe un avance. Se excava el avance y la destroza. Entonces, en métodos tradicionales, pues como hemos visto túneles en roca y en túneles en suelos, pues también existen algunos métodos para excavar en suelos, como por ejemplo el método inglés, el método alemán, el método belga.
¿vale? Y luego pues también tenemos el otro tipo de túneles en mina que son excavados mediante tuneladora a sección circular, ¿no? Eso quiere decir que voy a excavar el túnel mediante una tuneladora y voy a poder realizar el sostenimiento y el revestimiento de dovelas. El revestimiento en forma circular sobre las dovelas, ¿vale? Eso sería la diferencia sobre los túneles en mina. Muchísimas gracias por su atención.